Lo último que vimos fue la ecuación de Van der Waals. Mm, Esto quisiera retomarlo después, o sea, el miércoles. Quiero ver solamente una cosa más, que es lo que se conoce como la regla de Maxwell, para ver aquí la coexistencia de fases. Aquí me equivoqué, de hecho, esto después lo vi. Aquí no, capa T no es positiva y negativa, ¿sí? Porque es la derivada en este punto, o sea, es una tangente, ¿no? Y es positiva en todo en lo que está marcado en verde. En todo este tramo, toda esta región, la pendiente es positiva, si lo ven. Y capa T tiene un signo adicional, entonces capa T es negativa, pero por estabilidad termodinámica debe ser positiva. Bueno, lo que había comentado es que en esta región es inestable y les pasé unos videos sobre líquido sobre enfriado. De hecho, después encontré el otro, que es el contrario, ¿no? Este de líquido sobre enfriado era que tenemos agua o algún líquido, comúnmente se hace con agua, un líquido por debajo de 0 grados centígrados, pero en su fase líquida. Entonces está en un estado metaestable, no es su estado estable. Pero ante cualquier perturbación pasa a su estado estable, que sería en fase sólida, es decir, se hace hielo todo, ¿no? Como vimos en el video. Y el otro caso es el líquido sobrecalentado. Entonces yo busqué ahí en internet, búsquenlo y también hay un video. Y ya no quiero pasárselos, quiero pasar al siguiente tema. Pero en ese líquido sobrecalentado pasa lo contrario. Entonces el agua, lo meten a un vaso de agua al microondas y lo calientan por arriba de 100 grados, que es la temperatura de ebullición del agua, y sigue estando en fase líquida. Pero ahí es peligroso porque ante cualquier perturbación, pues pasa a su estado estable, que es fase gaseosa o de vapor. Entonces lo que en el video se ve es, pues lo perturban un poco, le echan una moneda y no explota totalmente el líquido, pero pues sí salen burbujas y pasa a su estado gaseoso. Entonces, les dejo que lo revisen. Entonces quisiera retomar esto después para ver la coexistencia y la regla de Maxwell, que es simplemente cómo podemos, a partir de la ecuación de Van der Waals, en esta región, eh, trazar una recta y ver, platicarles un poco de cómo se entiende a partir de la ecuación de Maxwell, perdón, de la ecuación de Van der Waals, la coexistencia de fase, y eso se le llama como regla de Maxwell, y no es más que esta recta de coexistencia, o sea, se sustituye esta curva isotérmica por una recta, bueno, en esta región, por esta recta, de tal manera que esta área es igual a esta área. Y eso es la regla de Maxwell, o de áreas iguales. Eso tiene su explicación desde el punto de vista de unas funciones y de potencial químico, unas funciones que tienen que ser eh, estables, tienen que ser mínimos. Eso no lo voy a explicar, eso se ve en un curso de termodinámica, pero solo las ideas. Bueno, entonces esto lo voy a ver el miércoles o después. Quisiera pasar a verlo de trabajo antes de que se venga el tiempo encima. Entonces vamos a pasar a ver trabajo. Entonces ahora vamos a plantear las bases de la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, que no es más que la conservación de energía. Que es la conservación de energía. Nosotros con
lo vimos en el modelo cinético del gas ideal, vimos que hay una energía de las partículas, ¿no? Del gas. Entonces, desde el punto de vista termodinámico, eh, lo que vamos a suponer es que existe una función que es la energía. O sea, los sistemas por sí mismos tienen una energía. Le llamamos energía interna. Energía interna. ¿Sí? O sea, ese es, no es un principio. ¿Sí? A veces, en algunos libros se trata de deducir el hecho de que existe una energía interna, por ejemplo, en el libro de Semansky-Dittman, y ahorita les platico eh, cómo es más o menos que lo explica, ¿no? Es en términos del trabajo que ahorita vamos a ver. Entonces, se trata a veces de llegar a este concepto de energía interna y, y sus propiedades. Otra manera, pues, es lo que hicimos con teoría cinética. O sea, suponer ya que el gas está compuesto de partículas que se están moviendo. Los sistemas por sí mismos tienen una energía interna. Y esa energía interna se puede convertir, o sea, puede convertirse en otro tipo de energías. ¿Sí? Desde el punto de vista de la termodinámica, del formalismo, si ustedes lo han visto, pues, bueno, lo hemos visto, si lo han entendido, la termodinámica es un poco un formalismo, ¿sí? Entonces aquí la energía interna, eh, pues vamos a suponer que es una energía, perdón, que es una variable de estado. Entonces la energía interna eh, es una variable de estado, la solemos denotar con U, es una variable de estado. ¿Sí? Desde el punto de vista cinético, de teoría cinética, que es lo que vimos, para un gas, ¿no? O sea, la energía mecánica del gas ideal era puramente cinética. O sea, la energía total era cinética. Era K, le voy a poner así, ¿no? Energía cinética. Y eso, con el teorema de equipartición de la energía, o sea, aquí hay otra cosa más, que es el teorema de equipartición de la energía. De hecho, lo voy a escribir. O sea, esta energía era, pues, la suma, ¿no? De m i sobre 2 bi cuadrada, ¿no? Y promedio, porque las partículas no todas se mueven con la misma velocidad. De hecho, satisfacen cierta distribución, que es la distribución de Maxwell-Boltzmann, pero satisfacen cierta distribución, es decir, podemos saber qué tantas partículas, estadísticamente, obviamente, eh, tienen cierta velocidad. Pero aquí lo que estamos considerando es que la velocidad promedio, ¿sí? Entonces, esta es la energía mecánica. Entonces, esta es precisamente teoría cinética. Ver, describir al sistema desde un punto de vista eh, de partículas. Entonces, eh, o ni siquiera partículas, a veces esto desde el punto de vista clásico, pero pues hay gases cuánticos que no necesariamente los podemos describir a través de partículas. Entonces, ¿qué es lo importante? La mecánica, ¿sí? O sea, un modelo mecánico del sistema. Y esta es su energía, solamente cinética, si es ideal. Si fuera con interacción, pues tendríamos que añadir ese término de interacción. Entonces, lo que obtuvimos es que esta energía, con el teorema de equipartición de la energía, era 3 medios de n, el número de partículas, por la constante de Boltzmann y la temperatura. O sea, esta igualdad es a través del teorema de equipartición de la energía. ¿Sí? Entonces, la energía depende de la temperatura. O sea, es una propiedad macroscópica. La temperatura tiene sentido desde el punto de vista macroscópico de la termodinámica. ¿Sí? Esta parte de aquí, teoría cinética, no le interesa. Bueno,
no o sea, le interesa la termodinámica, pero no es su estudio de la termodinámica. Esto es física estadística, mecánica, ¿sí? Teoría cinética. Teoría cinética es mecánica, aplicar la mecánica o el electromagnetismo, las teorías a el modelo de cómo está formado el sistema, ¿sí? En un gas es bastante simple, es decir, son partículas que se están moviendo y si es ideal, solamente tienen energía cinética. Y esta parte es la que nos interesa desde el punto de vista de la termodinámica. ¿Sí? Porque está incluida la temperatura. Entonces, desde el punto de vista de la termodinámica, es un principio. Vamos a suponer que existe una función que llamamos energía interna. Es una variable de estado. O sea, es nuestro principio. Y esta energía, pues, puede depender bueno, no puede depender, sino que depende de las variables de estado. Entonces, depende de las variables de estado. En un sistema simple tenemos solamente dos variables independientes, ¿sí? Se los he comentado. ¿Y qué es lo que hemos estado trabajando? Hay más sistemas, o sea, simplemente les recalco eso, que es un sistema simple. Esto podría depender de más cosas. Entonces, en un sistema simple, solo hay dos variables independientes. Entonces, la energía puede ser función de pares de variables, ¿sí? Vayamos al caso que que tenemos como como referencia, que es un gas, ¿no? Entonces, un gas tiene variables presión, volumen, temperatura y número de moles, pero lo suponemos pues constante. Entonces, la energía puede ser función de P y B, o la energía puede ser función de P y T, o finalmente puede ser función de eh, B y T, ¿sí? Obviamente aquí tendría que poner ese número de N, que es el número de partículas o número de moles, ¿sí? Eh, entonces, pero como N es constante, pues también no lo escribo. Entonces, pero ténganlo en cuenta. O sea, la energía, y es físicamente entendible, la energía de un sistema depende también de cuánta materia o qué número de partículas o cuántos moles tenga, ¿sí? Entonces, esto va a ser importante después, ¿sí? Pues que es una variable de estado, por lo tanto define eh, la diferencial de la energía de U es exacta, ¿sí? Entonces, la diferencial de la energía es exacta. Cuando es una variable de estado tenemos esto, que es defino la diferencial exacta, podemos calcular su diferencial total, como la parcial de U respecto de P, etc. Y la otra cosa, las dos son equivalentes, pero la otra cosa también importante es que pues el cambio de energía, ¿sí? Cambio de energía, ¿sí? Ya no voy a escribir a veces interna, pero en termodinámica es importante esto, ¿sí? Es una energía interna. Este cambio de energía no depende del proceso, no depende del proceso, así como el cambio de volumen o el cambio de temperatura no dependen del proceso, solamente de los estados inicial y final, ¿sí? O sea, solo depende, o sea, esto también lo voy a poner como otro inciso, pero los tres son equivalentes. Delta U solo depende
del estado inicial y final. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos un sistema, ¿no? En un estado inicial de variables P1, B1, T1. Suponemos que n es constante. Y también tenemos una energía U. ¿Sí? Estamos añadiendo una nueva variable de estado con esto. Y pues hacemos un proceso. ¿Qué es un proceso? Pues un cambio en alguna o en general en todas las variables del sistema. Y llegamos a un estado final de valores P2, volumen 2, temperatura 2 y energía U2. ¿Sí? Entonces, delta P, delta B, delta T y delta U no dependen del proceso. No dependen del proceso. Entonces puede ser este proceso que puse, de hecho lo estoy haciendo bastante abstracto, ¿sí? O sea, va de un estado inicial a un estado final por esta trayectoria, por este camino, eh, pero puede ir por otro, ¿no? Diferente, por muchos, y siempre el cambio en estas variables es independiente del proceso. Eso es lo importante, ¿sí? De hecho, hay procesos que no puedo dibujar ni siquiera en un espacio, ¿no? Aquí no puse variables, pero hay procesos que no se... Estos procesos, si estas curvas representan estados de equilibrio, son procesos cuasiestáticos. Hay procesos que no son cuasiestáticos y no los puedo representar en un diagrama de presión y volumen o presión-temperatura, etc. ¿Sí? En la superficie de la ecuación de estado. Bueno, entonces la primera ley de la termodinámica me establece la conservación de la energía. Pensemos muy en general. Si hay un proceso, va a haber un cambio de energía, ¿sí? Entonces el cambio de energía es diferente de cero en general, ¿sí? Voy a poner aquí, en general. Entonces va a haber un cambio en su energía, y ese cambio de energía, pues, se debe a algo, se debe a interacciones del sistema con los alrededores, ¿sí? Entonces este cambio de energía lo vamos a poder contabilizar en dos cantidades importantes, que es el trabajo y el calor. Entonces, este cambio de energía se va a deber a cambios a trabajo y a calor, ¿sí? Y la primera ley de la termodinámica me establece que el cambio de energía es igual a el trabajo más el calor. Trabajo más calor. Entonces vamos viendo quién es el trabajo y quién es el calor, que conocemos como trabajo y que conocemos como calor en termodinámica. Entonces vamos a empezar con trabajo. Pues déjenme poner una figura, ayudarme. Entonces pensemos que tenemos un gas, ¿no? Es nuestro sistema de referencia, ¿no? Y esto puede ser para cualquier sistema. Puede ser la barra, sí, la barra elástica que vimos, o barra deformable, o otro sistema, un sistema magnético, otro tipo de sistema. Pero pensemos en el gas, que es lo más sencillo. Entonces tenemos un gas confinado en un
cilindro, ¿sí? Tiene un pistón que se puede mover, ¿no? El clásico pistón de termodinámica, ¿no? El contenedor y un pistón que se mueve. Es decir, esta pared se puede desplazar. Entonces tenemos, en el gas tenemos una presión, son sus variables, un volumen y una temperatura y también un número de partículas, pero esa n, o número de moles, lo mantenemos constante. No entra ni sale gas. Y esta pared es movible, es decir, es un pistón, eso es un pistón, ¿no? Una pared que se puede mover. Entonces, algún agente externo aplica una fuerza a ese pistón y lo mueve una pequeña distancia, dx, ¿sí? Entonces, inicialmente este pistón estaba aquí, hay una fuerza que lo empuja en esta dirección, hacia la izquierda, y mueve ese pistón, una delta X o aquí en general, una diferencial de X, ¿sí? O puede ser un delta X, piénsenlo también si quieren de esa manera, un delta X. Y el paso de delta X a dx, pues es tender a cero este delta X, una diferencial. Entonces lo desplazamos. Entonces el trabajo, vamos a ver quién es el trabajo, ¿no? El trabajo de esta fuerza, vamos a suponerlo precisamente como el desplazamiento es muy pequeño, la fuerza es constante, ¿sí? Entonces esta fuerza es constante, lo hace muy lentamente y una pequeña distancia de x. Entonces el trabajo es F por la distancia, ¿sí? El trabajo es fuerza por distancia, ¿sí? Aquí en el ejemplo que tengo en la figura, la fuerza empuja en esta dirección, ¿sí? Al pistón. Y la dirección de movimiento también está en la misma dirección. Esta es la fuerza y esta es la, lo voy a poner así, de X, ¿sí? Entonces el trabajo, o sea, la fuerza es constante y las dos son paralelas, lo más sencillo desde el punto de vista mecánico. Entonces el trabajo va a ser la fuerza por dx. Y como están en la misma dirección es positivo, ¿sí? Esto es de, le voy a poner así, de externo, ¿sí? Del agente externo. Alguien está empujando ese pistón, ¿sí? Algún medio. Puede ser otro gas, puede ser otro mecanismo que ejerce esa fuerza. Aquí me equivoqué en este signo. Entonces, este signo es positivo. Entonces, el trabajo, de hecho, es una diferencial. Aquí no lo puse, pero es una diferencial porque es una pequeña distancia, ¿sí? Pero esto es lo que hace externamente sobre el gas, ¿sí? ¿Qué pasa con el gas? Pues por tercera ley de Newton, el gas también empuja. O sea, este gas también ejerce una fuerza sobre el pistón. Pero va en dirección contraria. Déjenme ponerlo de este color. Con rojo. Esta es la fuerza del que ejerce el gas. Y esa fuerza, pues es la presión por el área transversal de este pistón. Y también se desplaza una distancia de X. Pero en este caso la fuerza está en esta dirección. Este es del gas. Y este es del agente externo. Le voy a poner así nada más, externo. Y en el gas tenemos que esta es la fuerza, que es presión por esta fuerza es presión por área. Y dx está en esta dirección. La dx sigue siendo, o sea, la fuerza externa lo está empujando hacia la izquierda. Entonces dx sigue estando en esta misma dirección. Entonces, para el gas, la diferencial del trabajo es menos la fuerza, y esta fuerza es la misma, ¿sí? O sea, esta F es igual a esta por tercera ley de Newton. O sea, aquí le puedo poner un subíndice gas,
y este un subíndice externo. Y por tercera ley de Newton, pues la fuerza del gas es igual a la fuerza externa. Y aquí hay algo que no he dicho, y es que están en equilibrio, ¿sí? En equilibrio mecánico, ¿sí? Es decir, no hay una fuerza resultante, y por eso es por tercera ley de Newton, ¿sí? O sea, ninguna le gana a la otra. Las dos son de misma magnitud, pero de dirección contraria. Es decir, la fuerza que empuja, el mismo gas ejerce una fuerza en dirección contraria, ¿sí? El trabajo es el mismo en magnitud. Entonces, el gas tiene un trabajo, ejerce un trabajo, y también la fuerza externa ejerce un trabajo, y es el mismo, solamente cambian de signo. ¿Y quién ejerce? Pues es una convención. O sea, yo dije ahorita que la fuerza externa lo ejerce, pero es simplemente una mera forma de hablar, de decir que ella lo aplica, ¿sí? Lo importante es que el trabajo del agente externo y el trabajo del gas es lo mismo, pero cambian de signo. Y aquí no terminé de escribir. Déjenme ponerlo aquí, F del gas, perdón, F del agente externo, y esta es la fuerza del gas, y por dx, ¿sí? Entonces esto de aquí es importante, siempre están en equilibrio mecánico. Entonces, cuando la fuerza externa ejerce, bueno, la fuerza externa empuja el pistón, lo hace muy lentamente, ¿sí? Para que en todo momento siempre haya un equilibrio mecánico. Esa es una manera de hacerlo. O sea, no tiene por qué ser así. O sea, piensen que esta fuerza puede aplicarlo rápidamente, ¿sí? Ustedes piensen en una jeringa, ¿sí? Es un émbolo. eh, el émbolo es el pistón. Entonces ustedes pueden eh, comprimir, ¿no? Empujar la jeringa muy rápidamente. O lo pueden hacer lentamente. Si lo hacen lentamente, aseguran que siempre haya un equilibrio mecánico. En ese caso va a ser cuasi estático, ¿sí? Hay un equilibrio mecánico entre la fuerza externa y la fuerza del gas. Entonces el pistón siempre está en equilibrio mecánico, o sea, se está moviendo, pero está en equilibrio mecánico. Y eso es un proceso cuasi estático, si puedo asegurar que se hace en todo momento en equilibrio mecánico, lentamente, ¿sí? Entonces esto va. Es decir, es un proceso, bueno, no, lo podemos poner como que si está en todo momento en equilibrio mecánico, entonces es un proceso cuasi estático. Entre paréntesis, ¿cómo se hace en la realidad? O sea, esto se los había comentado antes, es una idealización de lo que sucede, ¿sí? O sea, un proceso cuasi estático es algo ideal. O sea, es algo muy lento, de tal manera que siempre hay equilibrio mecánico, ¿no? O sea, lentamente. Lo voy a poner. En ese caso, el trabajo está dado por esta expresión. Le voy a poner una barrita, significa que va a depender del proceso. Ahorita vamos a ver que depende del proceso. Esta barrita, en esta diferencial, significa que es una diferencial inexacta.
El trabajo es no es una variable de estado, depende del proceso. Entonces, esto es la diferencial del trabajo. eh, Diferencial del trabajo eh, cuasi estático. O sea, cuando uno calcula el trabajo de un proceso, se hace de esta manera. ¿Sí? Les digo, no siempre tiene por qué ser así. Ustedes podrían empujar este pistón rápidamente, entonces ya no sería un proceso cuasi estático. ¿Y cuánto sería el trabajo? Pues tendríamos que calcularlo de otra manera, no lo podríamos hacer con esta expresión. ¿Sí? Entonces, la fuerza del gas es presión por área. Entonces, aquí la fuerza del gas es presión por área. Entonces, esto me dice que la diferencial del trabajo, con esa barrita, que es una diferencial inexacta, ahorita vemos que depende del proceso, es menos la fuerza, pero la fuerza es P por área. Y tenemos dx. Y esto de aquí, el área por dx, que es esta área y esta dx, no es más que la diferencial del volumen. O sea, dB, la diferencial del volumen es dx, esta distancia, por el área. El área es constante. Entonces la diferencial del volumen es área por dx. Entonces esta diferencial del trabajo es finalmente, lo voy a poner aquí, menos P diferencial del volumen. Y esta presión, lo voy a poner explícitamente, recuerden que es una función. Bueno, la presión es una función, es decir, depende de el volumen y la temperatura, ¿no? Pongo N, ya para no escribir tanto, N es constante. Entonces, esta es la diferencial del trabajo cuasi estático. O sea, la presión depende del volumen y la temperatura. El trabajo total, esto es una diferencial, ¿sí? En un proceso, o sea, el trabajo total, el trabajo cuasi estático, a veces ya después se obvia decir esto de cuasi estático, pero tenganlo presente. En termodinámica, si ustedes calculan el trabajo así, están suponiendo que es un trabajo cuasi estático. Es trabajo cuasi estático en un proceso. Va a ser la integral de menos P, que depende del volumen y la temperatura, dB. Esto pues es la ecuación de estado, o sea, bueno, no siempre la ecuación de estado, perdón. Alguien me dice cómo es ese proceso, cómo cambia la presión con el volumen y la temperatura. Y aquí voy a poner de un volumen inicial a un volumen final B2. El trabajo tiene un signo, ¿sí? Entonces déjenme regresar aquí. Como les dije, eh, el trabajo es el mismo de la fuerza externa que si se hace de manera cuasi estática, que el gas. Solamente hay un cambio, ¿sí? Un cambio de signo, perdón. Entonces, este signo de aquí, que está aquí, y bueno, que lo he arrastrado, es una convención, ¿sí?
Entonces, este signo, aquí, en la definición del trabajo, el signo es una convención. ¿Sí? En algunos libros le ponen positivo, en otros negativo. En el libro de Szymanski-Dietman es negativo, si no mal recuerdo, en el Szymanski. No lo recuerdo. Szymanski-Dietman. El signo es negativo. Sí, sí. Pero, por ejemplo, en el libro de Gerardo Carmona, el signo creo que es positivo. Es una convención. ¿Sí? Les digo, lo importante es el trabajo. Bueno, y que es de manera cuasi estática. El signo es una convención. Yo voy a usar esta convención. Pues esta es la del signo negativo. Bajo este signo negativo, entonces tengan cuidado. O sea, cuando consulten un libro, eso pues así es, ¿no? Entonces algunos libros escogen positivo y algunos otros negativo. Entonces tengan cuidado de cómo lo definen. Siempre se pueden ir a esta definición, a la diferencial a la diferencial del trabajo. Ahí siempre aparece el signo. ¿Sí? Este signo viene de aquí. Y es importante porque también ese signo se va a reflejar en la primera ley de la termodinámica, ¿sí? En los signos. Entonces, yo uso el signo negativo, así como está aquí. Bajo esa convención, vean que bueno, en una expansión va a ser negativo y en una compresión es positivo. Ahorita lo vemos. Entonces, el trabajo es esta integral de la presión en el volumen, integrado en el volumen, y eso no es más que el área bajo la curva de la presión. Entonces, déjenme ponerlo aquí. Creo que aquí tengo una gráfica. Aquí está, arriba. Perdón. Entonces, el trabajo es esta área bajo la curva. Esta es la presión como función del volumen y la temperatura. Y el trabajo es menos P de B, de B1 a B2. Entonces, vean que si el gas se expande, ya olvidemos ahorita la fuerza externa, de hecho ya no lo vamos a considerar, o sea, ya lo que vamos a analizar es el sistema, que es el gas. Entonces, de alguna manera, pues un proceso está descrito por una función, que es P como función de B y T, no necesariamente la ecuación de estado. Entonces pueden hacer un proceso en el que la presión se mantenga constante en el gas. ¿Sí? Que cambia el volumen, pero la presión se mantenga constante. Entonces el área bajo la curva de P como función de B y T es precisamente el trabajo. En una expansión, es decir, B2 mayor a B1, va en esta dirección, como está en la figura. Y con este signo negativo de convención, el trabajo va a ser negativo. Yo creo que puedo poner todo esto aquí. ¿Sí? Ya me acabé las hojas, voy a poner una más. Entonces, con esa definición, con ese signo negativo,
lo que tenemos es lo siguiente. Voy a ponerlo aquí. El trabajo es menos la integral de P. Voy a seguir escribiendo esto, ya después no lo voy a escribir. De B. De un volumen B1 a un volumen B2. Entonces, en una expansión, B2 es mayor a B1. ¿Sí? Esto que está aquí. El área bajo la curva es positiva, ¿sí? Pero como hay un signo adicional, el trabajo es negativo. Y al contrario, en una compresión, o sea, va de un volumen B1 a un volumen B2. B2, aquí me equivoqué. B1 es mayor a B2, me faltó poner eso. El trabajo es positivo, ¿sí? O sea, el área bajo la curva es negativo, ¿sí? Porque aquí pueden voltear los límites de integración en ese mismo proceso, ¿sí? En esta misma curva. Pues le cambia el signo, pero tenemos un signo adicional, por lo tanto el trabajo es positivo de una compresión. Pues todo esto se puede entender de la siguiente manera. Uno dice, si el gas se expande, o sea, tenemos nuestro pistón, nuestro gas, perdón, y nuestro pistón, ¿no? Que aquí se está moviendo. Si el gas se expande, decimos que el gas hizo trabajo, por lo tanto es negativo. Entonces es común que uno dice en los libros, lee, o uno en la jerga de termodinámica, uno dice el gas hace trabajo. Pero no es más que una manera de decirlo. Para entenderlo de esa manera, ¿sí? O sea, para tener idea de cómo van los signos. Si por el contrario es una compresión, o sea, comprimimos el gas, ahí es como que da la idea de que alguien lo comprime. Entonces el gas recibe trabajo y por lo tanto el trabajo es positivo. El gas recibe trabajo. Y esto lo pongo entre comillas, ¿sí? Esa es una manera de hablar. En máquinas térmicas se entiende, o sea, si ustedes tienen un gas, para comprimirlo, pues el que hace trabajo es el agente externo. Y si el gas se expande, pues el gas puede empujar algo. Y entonces es un trabajo negativo porque gasta energía. Lo podemos poner así también. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esta va a ser nuestra convención de los signos. Y les digo, pues cuando vean los libros, tengan en cuenta ese signo negativo. Y este es el trabajo cuasiestático. Déjenme poner aquí mis notas para esto de los procesos. Entonces, en general, un proceso, pues, es un cambio de las variables, ¿sí? Pero regresemos a esta es la superficie, ¿no? De la ecuación de estado. En este caso, la de ecuación del gas ideal, ¿no? Como ejemplo. Pero no tiene por qué ser eso, simplemente es para tener la idea. Entonces, un proceso termodinámico es un proceso en el cual cambian en general sus variables, ¿sí? Pasan de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio. Si lo hacemos en esa superficie,
significa que es un proceso cuasi estático, porque en cada punto está en equilibrio termodinámico. Pero no son los únicos procesos que se puede hacer. O sea, un proceso que no es cuasi estático, un ejemplo es un proceso irreversible, perdón. Los procesos irreversibles, después lo vamos a ver, eh, a entender más con el concepto de entropía y la segunda ley de la termodinámica, pero ahorita un proceso irreversible es un proceso pues no cuasi estático, es decir, que en cada estado intermedio no está en equilibrio termodinámico. ¿Qué significa? Que no tiene una presión, volumen y temperatura definidos. ¿Sí? No lo puedo representar en esta superficie de la ecuación de estado. O sea, sí, pero los estados inicial y final sí pueden ser de equilibrio y puedo pues calcular el cambio de energía. El cambio de las variables de estado no dependen del proceso, entonces puede ser cuasi estático o irreversible y el cambio de energía, el cambio de presión, de volumen y de temperatura no dependen del proceso y puedo, ahí me va a ser ayuda la ecuación de estado porque puedo calcular delta P, delta B o delta T. Para la energía necesitamos otra ecuación, pero ya la tenemos desde el punto de vista cinético, que es 3 medios de RT. Después les voy a describir un experimento en el cual se corrobora eso, ¿sí? Para no ponerlo en términos de teoría cinética, sino que hay una deducción, bueno, hay un experimentos que tenemos que hacer y ver cómo depende esa energía de las variables de estado. Hay procesos importantes, pero un proceso siempre, si es cuasi estático, siempre está en la superficie, ¿no? Pero hay importantes. Por ejemplo, el proceso isobárico, esa a presión constante. eh, como les había dicho, siempre es más que la superficie, a veces en termodinámica trabajamos con sus proyecciones, ¿no? Uno muy útil es P con B. Es muy útil por lo que acabamos de ver, por el concepto de trabajo, porque es la integral de P de B, ¿sí? Entonces, este diagrama o esta proyección de la superficie o en este espacio de presión y volumen es importante. Entonces, un proceso a presión constante en este espacio de variables PV, pues es esta recta, es una recta horizontal. Un proceso isocórico es a volumen constante. Isobárico es a presión constante, isocórico es a volumen constante y puede ser en esta dirección o hacia abajo, o sea, que la presión disminuye o la presión aumenta. Los procesos siempre tienen sentido, tienen dirección. La presión aumenta, la presión disminuye, el volumen aumenta, disminuye, la temperatura aumenta, disminuye, etc. Y aparte tenemos el proceso isotérmico, que es a T constante. Este proceso isotérmico lo habíamos visto, son estas curvas, son hacer cortes a temperatura constante. Esto nos lo va a decir la ecuación de estado. Pero en general puede ser un proceso cualquiera, ¿sí? Como está aquí en la figura. Y otro es el proceso adiabático que vamos a ver después. Bueno, ya casi, ¿sí? Es un proceso en el que no hay intercambio de calor. Entonces ahora vamos a hacer, bueno, vamos a calcular el trabajo en cada uno de estos procesos. El trabajo para el proceso isocórico, bueno, el isocórico es como es a volumen constante, el trabajo es el isobárico y el isotérmico, y después el adiabático, que ya que veamos calor. Entonces vamos a calcular el trabajo para un proceso isobárico, isotérmico. Y eso lo vamos a tener que calcular con, bueno, el trabajo cuasi estático isotérmico y trabajo cuasi estático isobárico, ¿sí? Les digo, uno omite ya después esto de cuasi estático.
Si uno calcula el trabajo con esta expresión, ya está uno suponiendo que es cuasi estático. Entonces vamos a calcular el trabajo para cada uno de esos dos casos. Déjenme poner una figura. Bueno, antes de eso, aquí en mis notas tengo esto de que podemos ver claramente que el trabajo no es una variable de estado. Entonces pensemos en un cierto proceso. Son las variables P y B, el espacio P y B. Y tenemos cierto proceso. ¿Sí? Entonces el trabajo es el área bajo la curva. Pensemos que primero es una expansión, entonces va en esta dirección. Y después de este estado final, si vamos del 1 al 2, y luego del 2 al 1 podemos regresar, ¿sí? Nada nos impide. O sea, este 1, tengan en cuenta siempre que si es un estado, pues tiene T1, P1, B1. Y este estado 2 tiene T2, B2 y P2. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa regresar al mismo estado? Pues significa regresar a T1, P1 y B1. ¿Sí? Entonces, de T2, B2, P2, nos regresamos a T1, P1, B1. ¿Cuál es el trabajo ahora? Pues es esta área. Primero era esta de aquí, ¿no? De 1 a 2 es este de aquí, en azul. Y luego de 2 a 1 es esta área. El área bajo la curva en rojo. ¿Cuánto es en todo ese ciclo? Este es un ciclo, es un ciclo. Un ciclo es que regresas al mismo estado, ¿sí? Entonces, en ese ciclo, ¿cuánto es delta T? El cambio de temperatura. Entonces, el proceso es de 1 a 2. Lo voy a poner aquí. Es un ciclo. Entonces, es ir de 1 a 2 y luego de 2 a 1. Entonces, ¿cuánto es el cambio de temperatura en todo el ciclo? El cambio de presión, el cambio de volumen, el cambio de energía interna. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería este cambio de temperatura, cambio de presión, volumen y energía interna? 0, exactamente. ¿Sí? Entonces, todos son 0 porque son variables de estado. Porque son variables de estado. Pero ¿cuánto es el trabajo? Te voy a ponerle aquí trabajo 1, es de 1 a 2, ¿no? En azul. Y el trabajo de 2 a 1 es, lo voy a poner así en rojo. Entonces, ¿cuál es el trabajo total en ese ciclo? ¿Cuánto sería el trabajo total? Me pueden decir aquí en la figura. Que sería, pues, trabajo 1 más trabajo 2, ¿no? Y tienen signo. Pero aquí en la figura, ¿cuál sería ese trabajo? Pues esto que voy a pintar en negro. ¿Sí? Pero ¿qué es lo importante? Que no es 0 en ese ciclo.
Por lo tanto, no es una variable de estado. Si fuera una variable de estado, sería 0. El trabajo no es una variable de estado. Depende del proceso. Y ahora sí vamos a calcular el trabajo. Entonces tenemos el trabajo igual a menos P de B en un gas. O en un sistema hidrostático. Hidrostático. De un volumen 1 a un volumen 2. Y siempre que queremos calcular el trabajo en un proceso para un gas, por ejemplo, pues tenemos que conocer, o nos tienen que decir qué tipo de gas. Entonces, ¿qué tipo de gas conocemos? Pues ya dos, ¿no? El gas, o el modelo de gas ideal y el modelo de Van der Waals. Entonces, vamos a suponer que es un gas ideal. ¿Sí? Entonces, no podemos empezar a calcular el trabajo si no sabemos qué modelo satisface o qué ecuación satisface. Entonces, vamos primero con un proceso sencillo, proceso a presión constante, isobárico. Aquí tengo figuras. Es el más sencillo. Entonces, en un proceso a presión constante, pues es una recta horizontal en este diagrama PV. ¿Sí? A una P0, aquí le puse una presión constante, P0. Una presión constante igual a P0. ¿Cuánto es el trabajo? Pues el área bajo la curva. Y el área bajo la curva, pues va a ser B2 menos B1 por, que es este lado de este rectángulo, por P0, que es la altura, y con ese signo adicional. Y aquí vemos claramente que en una expansión, que es B2 mayor a B1, el trabajo es negativo. ¿Sí? Entonces aquí corroboramos que es negativo en una expansión y es positivo en una compresión. ¿Sí? En una compresión sería ir de B2 a B1. ¿Sí? Bueno, siempre es importante y ayuda mucho, pues, darle dirección, ¿no? Esto es en una expansión, ¿sí? O en una compresión, pues sería en dirección contraria. Voy a borrar. Pues en una compresión sería ir de aquí para acá. Ni siquiera tuvimos que hacer la integral en este caso. Entonces va al segundo, que es en un proceso isotérmico. De hecho, este de presión constante ni siquiera me interesa si es un gas ideal. Cualquier gas, el trabajo es este. A lo mejor aquí necesitaría para esta presión, de alguna manera, la ecuación de gas ideal, si me dan ciertas condiciones de temperatura. De hecho, veamos. Eh, ¿Qué pasa con la temperatura de 1 a 2? Entonces tenemos aquí, voy a poner en rojo, de 1 a 2. O sea, hay un cambio de volumen,
y la presión se mantiene constante. ¿Qué pasa con las temperaturas T1 y T2? ¿Qué me pueden decir? ¿Quién es mayor, T1 o T2? ¿T1 es mayor a T2? ¿O T1 es menor a T2? ¿Cuáles? Lo podemos ver físicamente, ¿no? Esa es una, o precisamente usar la ecuación de estado. Si fuera un gas ideal, de hecho, para los gases en general se va a satisfacer esto, pero para el gas ideal podemos representar sus curvas isotérmicas, ¿sí? Y recuerden que para el gas ideal, voy a, ahorita de pasar, antes de pasar eso. ¿Cómo son las curvas isotérmicas en el gas ideal? Pues son así, ¿no? T1, T2, T3, etcétera. Son hipérbolas. ¿Para dónde sube la temperatura? T1 y T4 o T2. O sea, T1 es menor a T2, menor a T3 y menor a T4. Es decir, la temperatura aumenta en esta dirección. ¿Sí? Lo podemos ver de la ecuación. Es P igual a nRT entre B. Son hipérbolas. P como función de B. Pero hay una constante que es un factor que es la temperatura. Entonces, conforme aumenta la temperatura, estas hipérbolas se van pegando de esta manera, hacia arriba. Todas son curvas, no se cruzan obviamente, son hipérbolas, paralelas entre comillas, ¿no? Entonces la temperatura aumenta en esta dirección. Entonces aquí podemos dibujar la isoterma de T1, iría así. Y luego la de T2, pues iría así. Entonces esta sería T2 y esta sería T1. De 1 a 2 atraviesa, voy a poner en rojo, varias isotermas, aumenta la temperatura. Entonces es esta de aquí. Sí, en esta dirección aumenta. La temperatura. ¿De acuerdo? O sea, es un proceso en el cual se expande el gas, pero ustedes lo mantienen a la presión, a una presión constante. Este podría ser un ejemplo, o bueno, esto se podría hacer de manera experimental eh, eh, en un laboratorio porque la presión externa la podría proveer la atmosférica. Fíjense que la presión atmosférica siempre es constante. Entonces podrían ustedes imaginarse o tratar de hacerlo, ¿no? Un experimento que harían, pues tener un gas, ¿no? Y pues encerrarlo en algún contenedor y poner pues un pistón, pero ese pistón eh, sin nada. O sea, este pistón puede tener masa, ¿sí? No importa, esa masa se puede incluir en esa presión. Pero aquí tenemos siempre la presión atmosférica. Entonces, si ustedes tienen un recipiente y ponen un pistón, ¿sí? Y este pistón obviamente libre de moverse, o sea, aquí se puede desplazar, está a presión atmosférica. Más quizá la masa, si este pistón tiene masa, pues la masa mg por el área.
Entonces, este gas está a, a una presión constante. Este es un ejemplo, un proceso a presión constante. Entonces, aumenta el volumen. Entonces, de alguna manera, ustedes tienen que expandir este volumen. ¿Y qué harían para expandir este volumen? Pues tienen aquí el gas. Está la presión constante porque está un pistón que se mueve libremente, sin fricción. Está la presión atmosférica que está actuando sobre el gas. Y ustedes quieren expandir el gas, aumentar su volumen. ¿Qué harían físicamente? Aumentar la temperatura. ¿Y cómo aumentarías la temperatura? O sea, antes de eso, más bien ese va a ser el resultado. Bueno, yo lo vería más bien como el resultado, de manera intuitiva, ¿sí? El aumentar la temperatura. Es decir, ¿qué tienen que hacer físicamente? Así en palabras, coloquiales, ¿no? No, que no queremos comprimirlo, queremos expandirlo. Y si aplicamos una fuerza, cambiamos su presión. Porque me contestan que aplicar una fuerza para comprimirlo. No, al contrario, quiero expandirlo y no puedo aplicar una fuerza porque si aplico una fuerza, cambio la presión. Lo quiero hacer a presión constante. Entonces, ¿qué harían? Así lo tienen. Tienen ese recipiente, tienen aire, puede ser aire que lo encierre con un pistón. Aplicar mayor temperatura, exacto. ¿Y qué decimos cuando aplicamos mayor temperatura? Es que ese es el resultado. Va antes. Es muy, quizás muy obvio, pero quisiera ¿Se le que, aplica calor? exacto, lo calientan, ¿no? Los que dicen, pues, o sea, intuitivamente, ¿no? Si queremos que se expanda ese gas, ¿qué dicen? Pues vamos a calentarlo. Y al calentarlo, se va a expandir. Entonces va a aumentar su temperatura. Entonces, esto es algo bastante intuitivo, ¿sí? Bueno, no quería dejar eso y creo que es importante. A veces cosas de ese tipo, que parecen obvias, pues aquí vamos entendiendo, ¿no? Bueno, vamos con el proceso isotérmico. Entonces, el trabajo en un proceso, aquí lo voy a poner, bueno, ya ni escribí, aquí está la expresión, ¿no? Entonces, el trabajo en el proceso isobárico siempre es menos la presión por el cambio de volumen. Precisamente como la presión es constante, pues esta integral, esta de acá, pues es P delta B. Bueno, en un proceso isotérmico, y aquí sí tenemos que usar la ecuación de gas ideal. Es un proceso isotérmico de un gas ideal. Entonces, P es igual a nRT y una temperatura constante entre B. Entonces, el trabajo isotérmico es igual a menos la integral de P de B, de B1 a B2. Como es en una temperatura constante, tengo que usar la ecuación de estado para un gas ideal. O sea, para un gas ideal. ¿Qué pasaría si fuera para un gas de Van der Waals? Pues usaríamos la ecuación de Van der Waals, que es RT entre B menos B menos A entre B cuadrada, donde B es el volumen molar. Entonces tendríamos que integrar ahora esta ecuación. Bueno, entonces para gas ideal, pues la presión es esta de aquí. Entonces es menos de B1 a B2 nRT0 entre B de B. Y estamos integrando en el volumen y todo esto es constante. Entonces es menos nRT0
de la integral de dB entre b, de b1 a b2. Pero esta integral es sencilla y es logaritmo. Entonces me voy a pasar para acá, un trabajo isotérmico, y ahora lo voy a poner así, es menos nRT0 logaritmo, y voy a usar propiedades de logaritmo, es logaritmo de B2, bueno, lo voy a poner B2 menos logaritmo de B1, ¿sí? Y esto es menos nRT0, aplico propiedades de logaritmos, B2 entre B1. Isotérmico. ¿Cómo está gráficamente? Pues déjenme poner la figura. Y ahí está. ¿Sí? Este es en un proceso isotérmico, menos nRT0, logaritmo de B2 entre B1. De B1 a B2 o de B2 a B1. Cambio el signo, y lo podemos ver también. O sea, si B2 es mayor a B1, que sería una expansión, logaritmo es mayor a 1 y es positivo, y por lo tanto el trabajo es negativo. Es negativo. Entonces, palomita. También satisface eso que les comenté. Si es una expansión, no importa cómo sea el proceso. Si es una expansión, que es una expansión que cambia el volumen, que aumenta el volumen, el trabajo es siempre negativo. No importa si es isotérmico, isobárico, después vamos a ver adiabático u otro proceso, no sé, es B a la N, ¿no? Con un N número, es decir, es una potencia. Si es una expansión, el trabajo es negativo. Y en una compresión, pues B2 va a ser menor a B1, y esto va a ser menor a 1, el logaritmo, y el logaritmo de un número negativo, pues es negativo, ¿no? Y por lo tanto el trabajo es isotérmico, en una compresión es positivo. Entonces esto también se puede. Si B2 es menor a B1, es una compresión. El trabajo isotérmico es positivo. Lo pueden comprobar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? Todo claro. Gracias. Y desde hace tiempo quería hacer unos ejemplos. Bueno, ahorita voy a hacer este ejemplo de calcular el trabajo para aquí. Sí, lo voy a hacer. Voy a hacer estos dos ejemplos. Bueno, ya calculamos el trabajo isobárico y el isotérmico, ¿sí? Les digo, son procesos, dos casos, ¿no? Después vamos a ver el proceso adiabático, que es importante. Pero el proceso puede ser cualquiera, ¿sí? No están restringidos a esos dos. Y para el gas IDEA también, siempre es importante. Si fuera el gas de Van der Waals, pues tendríamos que integrar esto, que tampoco es complicado, en una temperatura constante, isotérmico, por ejemplo. Hay que integrar esto, y aquí va a salir un volumen al cubo, y aquí va a ser logaritmo, entonces va a haber otro término. Entonces, ese podría ser otro ejemplo. Pero antes de eso, de hacer un ejemplo con trabajo, déjenme ver si me va a dar tiempo. No, yo creo que paso con este de trabajo. Estos últimos minutos, unos minutos. Y hacemos este ejemplo que tengo aquí.
Entonces, este es otro ejemplo. Un mol de un gas ideal realiza un proceso desde el estado inicial 1 al estado final 2. Aquí está. De 1 a 2, que están unidos por una línea recta en el diagrama PV. Entonces, esto es una recta. Esta línea recta intercepta los ejes de la presión y el volumen en P0 y B0. Encuentra la máxima temperatura que puede alcanzar el gas durante el proceso 1 a 2. ¿Cuál es el valor de la presión del gas en ese estado? Y después B, ¿cuál es el trabajo en el proceso de 1 hasta el volumen? ¿Cuál es el trabajo en el proceso de 1 hasta que el volumen, hasta el volumen donde el gas alcanza su máxima temperatura? Expresa tus respuestas en términos de P0 y B0. Entonces el proceso es de 1 a 2. No es un proceso isotérmico, no es un proceso isobárico, sino que está dado en una línea recta, es decir, B varía linealmente con el volumen. Bueno, P es una función del volumen. Y es una recta. Pero fíjense que aquí nos pregunta, primero nos pregunta, encuentra la máxima temperatura que puede alcanzar el gas durante el proceso 1 a 2. Entonces, ¿qué pasa de 1 a 2 con la temperatura? El volumen aumenta, la presión disminuye, pero ¿qué pasa con la temperatura de 1 a 2? ¿Tienen idea de qué está pasando con la temperatura en ese proceso? Sí, que cruza por una infinidad de isotermas, en efecto, pero ¿qué pasa? ¿Aumenta, disminuye, o aumenta y después disminuye? Pues de hecho hasta la pregunta nos da la respuesta. Bueno, nos da en parte la respuesta, porque dice, encuentra la máxima temperatura que puede alcanzar el gas durante el proceso 1 a 2. Pues la pregunta A nos diría que aumenta y después disminuye, exactamente. O sea, esto en el diagrama de presión y temperatura podría ser. Vamos a ver, no, así mejor. Podemos verlo así. Entonces aquí voy a poner el volumen y aquí la temperatura en el eje vertical. Entonces en este mismo valor de B1 y luego en B2, ¿qué pasa de 1 a 2? Pues aquí la temperatura tiene un valor y luego la temperatura en B2. Bueno, les voy a adelantar la respuesta. Esto hace así. Llega a una temperatura máxima. Por aquí. Y uno lo puede ver, ¿no? Bueno, hacerlo. Bueno, aquí voy a seguir. Esta es una temperatura, este es el volumen máximo. ¿Sí? ¿Qué significa el volumen máximo? Que es el volumen en el cual alcanza la temperatura máxima. Sí, creo que es así, no me acuerdo si es una parábola así. No, porque no llega al mismo volumen. Perdón, no llega a la misma temperatura, pero es una parábola. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, P como función de B, ¿qué tengo que hacer? Pues escribir P como función de T. Lo que puedo hacer es primero P como función de B, porque eso me dicen que es una recta,
Y después con la de gas ideal pasarlo a P como función de T. Entonces, P como función de B, ¿cómo está descrito? ¿O cómo lo escribo? Pues es una pendiente A, voy a llamar A, por B, ¿no? Más una ordenada al origen. Y esta A y B se pueden determinar porque sé que en B igual a 0 es P0, ¿sí? P en 0 es P0 y P en B0, la presión en este punto, se estoy tomando estos dos puntos, este de aquí y este de aquí. Entonces P en 0 es 0, que es este de aquí, y luego P en B0 es 0, ¿sí? Porque es la presión 0. O sea, no necesariamente tiene que llegar en esos puntos, a esos valores. El sistema tener volumen 0 y presión 0, simplemente que extrapolando esa recta, esos serían sus valores. Y con eso puedo determinar A y B. Entonces, P en 0 es P0. Entonces, voy a ponerlo así de 1 y 2. Entonces, 1 me dice que P en 0 es P0. Entonces, P0 es esta ecuación, pero evaluada en 0, me da 0 más B. ¿Sí? Y luego 2, de la ecuación 2, sé que en el volumen B0 es 0. La presión es 0. Entonces 0, que es la presión, es igual a A evaluada en B0 más B. ¿Sí? De aquí obtengo que P0 es B. ¿Sí? Entonces de esta obtengo que P0 es B. Y de esta obtengo que A es igual a menos B entre B0, pero B es P0, entonces es menos P0 entre B0. Entonces, la ecuación, la expresión de esa recta es P como función de B es igual a, que es menos P0 entre B0 por B, más B0, pero B0 es P0. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la recta. Esta es esta recta. Ahora, está en función de B, pero como me piden encontrar la máxima temperatura en ese proceso, tengo que ponerlo como función de T y encontrar el máximo. Entonces, bueno, dice que es un gas ideal y uso la ecuación de gas ideal. Entonces, la ecuación de gas ideal es P por B igual a nRT. Entonces, aquí tengo el volumen. Te lo voy a sustituir de aquí. Entonces, de aquí despejo de la ecuación de gas ideal, B me queda como nRT entre P, ¿sí? Y lo sustituyo aquí. Entonces, la presión como función del volumen me va a quedar menos P0 entre B0 y B es esto de aquí, que es nRT entre P más P0. ¿Sí? Este de aquí. Ahora, aquí tengo P, entonces tengo que despejar P. O sea, tengo que encontrar P como función de T y después encontrar el máximo. Ah, de hecho me piden la temperatura, ¿no? O sea, lo que tengo que encontrar es la temperatura como función del volumen. Sí. Sí, creo que
Me voy a regresar, perdón. Bueno, ya son 57. Ya no lo voy a hacer. Lo voy a hacer la siguiente clase. Entonces, la idea es la siguiente. Aquí tengo t como función de b. Déjenme ponerlo. Me voy a regresar. Esto de aquí está... No me va a servir. Porque lo que quiero encontrar es el máximo en la temperatura. Entonces, de aquí tengo, de la ecuación de gas ideal, tengo que T es igual a P por B entre NR. ¿Sí? Ahora tengo la presión y el volumen. Quiero T como función de B, esto de aquí. Y encontrar el máximo. Entonces, solamente tengo que despejar aquí el volumen. Despejar de aquí el volumen. ¿Sí? Entonces, uno va a ser despejar B de aquí, de esta ecuación. Le voy a poner 3 de 3. Y luego sustituir en ecuación de gas ideal. Le voy a poner 4. Y eso me va a dar T como función de B. Y después sacar el máximo, que es derivar, igualar a 0 y encontrar B máxima y T máxima. Creo que sí es B sobre 2, B0 sobre 2. Sí, la respuesta es eso. B es igual a B0 sobre 2. A la mitad del volumen. Bueno, ya no me da tiempo de hacerlo. No sé si lo voy a terminar de hacer por el tiempo. Pero después vamos a retomar este ejemplo para calcular el calor. Bueno, aquí lo dejo. Ya no me da tiempo de más.